Bienvenidos a la comunidad de Renovación Cristiana. Es un privilegio poder compartir con usted el mensaje de la palabra del Señor. Confiamos que la palabra que va a escuchar le edificará y motivará en su relación personal con Dios. Le invitamos a que en los próximos minutos disponga de toda su atención para recibir el mensaje del Señor. Bienvenidos. Vamos a la palabra del Señor en Génesis, capítulo 3. Y voy a continuar con el tema de, ¿quién se acuerda el título? Comisionados. Explícale a su vecino, mucho gusto, comisionado. Se suena como importante ese nombre, ¿no? Con ustedes el comisionado. Y usted y yo hemos sido, ¿qué? Comisionados. Una persona comisionada es una persona que ha recibido una instrucción para hacer algo. Así que nosotros hemos sido comisionados por Dios para hacer la obra de Dios. Amén. Leamos por favor Génesis capítulo 3, versículo 9, que nos lo hemos estado aprendiendo. Y es el primer versículo de la Biblia donde se habla de evangelismo, de alcanzar a los no salvos, a los perdidos. ¿Qué dice? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Otra vez? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Pregúntale a su vecino, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, hermano? Y estamos aprendiendo qué es evangelismo. Y hemos dicho que tenemos que entender y aceptar. ¿Qué tenemos que aceptar? Que Dios nos ha llamado a la obra evangelística. Amén. Dios no nos llamó para que nos sentemos en una iglesia y vegetemos año tras año y año tras año. Ese no es el objetivo de Dios. Y Dios no me hace un cristiano vegetativo, o sea, quedarme ahí como estas flores, sí, tan bonitas. ¿Para qué sirven las flores? Para nada más. Y Dios no quiere que usted sea un cristiano florero, ¿sí? Porque no es el objetivo de Dios. No hay cristianos floreros. ¿Hemos sido qué? Comisionados. Amén. Hay algunos cristianos que son bonitos y bonitas, parecen floreros, pero eso no lo hace un florero de verdad. Dios nos ha llamado, como cantábamos, para que le entreguemos nuestra vida completamente al Señor. Amén. Y recordemos que evangelismo es el deseo de Dios por traer de nuevo personas a Él. Eso es evangelismo. Es el deseo que Dios tiene para que muchas personas vuelvan a Él. Recuerda usted que toda persona que nace en esta tierra nace con una condición de muerte espiritual. Cuando usted y yo nacimos separados de Dios. Por eso a usted y a mí nos fue tan difícil acercarnos a Dios. Por eso la gente que no tiene a Cristo en su corazón, leer la Biblia, orar, acercarse a Dios, le es sumamente difícil. Porque está en una condición de ¿qué? Muerte espiritual. Y debería usted preguntarse, ¿será que yo estoy muerto en vida? ¿Qué tal usted sea un zombie espiritual? Puede ser, yo no sé, cada cual debe conocer su propia vida. Pero aquella persona que está muerta espiritualmente es una persona que está lejos de las cosas de Dios. Le cuesta, se le dificulta, no entiende, no quiere, porque cuando alguien está muerto, ¿qué quiere? Pues nada. Y la muerte espiritual me conlleva a eso. Así que evangelismo es el deseo de Dios de sacar a las personas ¿de dónde? De la muerte espiritual y atraerlos de nuevo a Él. Y dijimos que el éxito de un evangelismo efectivo parte del hecho del amor por los no salvos.
A usted un día alguien lo amó, en el sentido espiritual. Alguien pensó en usted y alguien fue y le predicó el Evangelio de Jesucristo, ¿o no? Aquí todos estamos porque alguien nos buscó, ¿sí o no? Usted llegó a los pies de Cristo porque alguien fue y le compartió el Evangelio de Jesucristo. Eso se hace porque hay un verdadero amor. Amén. ¿Alguien llegó por chiripa? ¿Por casualidad? ¿Alguien llegó a los pies de Cristo porque alguien fue y lo buscó? Levante la mano, por favor. Todos, hermano. Nuestro papá, nuestra mamá, un cuñado, un tío, un vecino, un hermano. Alguien fue y nos mostró el amor. ¿Sí o no que sí? ¿Estamos o no estamos? Yo veo como tan callados soy, hermano. Pégale un pellizco a su vecino, hermano, por favor. Pellizque, le doy permiso que lo pellizque. Si es el esposo, aprovecha, hermano. Mi amor, te amo. Dijimos que las actitudes dinámicas tienen que ver con el acercamiento del amor de Dios hacia el pecador. Dios desea que nosotros tengamos una actitud dinámica y que nos acerquemos a aquellas personas que necesitan el mensaje de Dios. Amén. Y hoy vamos a ver los métodos dinámicos de Dios para salvarlo a usted y para salvarme a mí y para salvar a cuantas personas se puedan alcanzar. Los métodos que el Señor utilizó en el huerto del Edén fueron sencillos, pero fueron sumamente poderosos, porque lograron salvar al hombre de las cadenas de Satanás. Y son 6 métodos que el Señor utilizó en el huerto del Edén. Recuerde que Dios es el primer evangelista. Dios fue la primera persona que buscó al hombre pecador. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién los buscó? Recuerde que Dios pudo haber dicho, suerte es que le digo, agua mía. Pero el Señor, ¿qué hizo? Descendió del cielo y los buscó. ¿No le parece hermoso? Por eso hace 8 días pensábamos en ¿qué sintió Dios cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué sintió Dios? Amor. Lo contrario a lo que nosotros muchas veces sentimos. Sentimos rabia, ¿sí o no? Desconsuelo, desilusión. Pero cuando usted peca, el Señor, ¿qué siente? Dígale a su vecino, cuando usted peca, el Señor lo que siente es amor. Así que si usted está sumido en algún pecado, cuando el Señor lo mira hacia abajo, ¿con qué ojos lo mira? Con ojos de amor y de misericordia. ¿No le parece bueno? A mí sí me parece buenísimo. Tenemos un Dios que nos mira con amor. Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10. Vamos a ver el primer método. El primer método que usó Dios se llama ir en busca del perdido. Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10, que dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron ¿de dónde? De la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El primer método de salvación que el Señor utilizó es ir en busca del perdido. Déjeme decirle que usted no está aquí porque usted está buscando de Dios. Usted está aquí porque Dios lo buscó a usted y lo salvó y lo trajo. No es mentira que el hombre busque a Dios. Eso no es cierto. Si el hombre buscara a Dios, todas las iglesias estarían repletas. Pero el porcentaje de gente que va a cualquier iglesia es mínimo, porque la gente no busca de Dios.
Solamente a aquella persona que Dios la ha encontrado, la ha llamado y la ha salvado, es aquella persona que se acerca a Dios. Amén. Dígale a su vecino, el Señor te encontró. Dígale, el Señor te encontró. Te encontró, te salvó. Y si usted no ha sido encontrado por Dios, levante la mano del Señor. Aquí estoy, encuéntreme. Necesito que me salves, por favor. El segundo método que el Señor utilizó está en el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Y ese no es? ¿Es el que leímos, perdónenme, en la vida? El 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El segundo método que Dios utiliza para salvarnos a nosotros, el que Él nos está llamando por nuestro propio nombre. El Señor dice, Andrea, ¿qué dice? ¿Dónde estás tú? Alejandra, usted no me entiende. Edwin, ¿dónde estás? Fernando, ¿dónde estás tú? Lisette, ¿dónde estás? El Señor a cada uno nos llama por nuestro propio nombre, porque Él nos conoce absolutamente a todos. Y hoy el Señor nos está llamando por nuestro propio nombre. El Señor descendió a la tierra y buscó a sus hijos perdidos, buscó a sus hijos desobedientes. ¿Y sus hijos desobedientes qué hicieron? Se escondieron. Por eso el Señor le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Será que el hombre todavía hoy se sigue escondiendo? ¿Usted qué cree? ¿En dónde se esconde el hombre hoy en día? Detrás del vicio se esconde, detrás del cigarrillo, detrás del licor, detrás de la marihuana, la cocaína, detrás del pecado, detrás de muchas cosas el hombre se está escondiendo. Y Dios le dice, ¿dónde estás? Usted puede estar sumido en lo peor, pero el Señor le está diciendo, ¿dónde estás tú? Porque el Señor te está buscando para salvarte. Y Adán y Eva dice que se escondieron ¿dónde? Detrás de los árboles. Me imagino que el huerto del Edén era una selva muy espesa, muchos árboles. Y para encontrar a alguien entre los árboles no es fácil. Y usted se puede esconder detrás de muchas cosas, pero que el Señor lo encuentra, lo encuentra. Amén. David dijo, si fuera a lo profundo de la mar, allí estás tú. Si me metiera a lo profundo de la tierra, allí estás tú. ¿Dónde nos podemos esconder de la presencia de Dios? El Señor siempre nos va a encontrar. Y siempre nos va a llamar por nuestro nombre y nos va a decir, ¿dónde estás? La pregunta de hoy es, ¿usted dónde está? ¿Detrás de qué se está escondiendo? ¿Detrás de cuántas excusas está escondiendo su relación personal con Dios? Mientras tanto el Señor le sigue diciendo, ¿dónde estás tú? Amén. Pregúntale a su vecino y dígale, hermano, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? El tercer método que Dios utilizó para salvar al hombre es que el Señor le mostró las consecuencias del pecado. Vamos a leerlo. Ya lo leímos. Del 8 al 13. Creo que no lo hemos leído ese. Vamos a leer Génesis del 8 al 13. Mira lo que Dios hace con el hombre que ama. El tercer método es que le mostró ¿qué? Las consecuencias del pecado. ¿Qué dice el versículo 8 al 13? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí la voz en el huerto y tuve. Pregunta, ¿a cuánto les da miedo acercarse a Dios? ¿Sabe por qué mucha gente no se acerca a Dios? Porque le tienen
Miedo. Y es un miedo que no se le debe tener. Porque Adán y Eva tenían miedo porque sabían que habían hecho lo malo. Por eso les dio miedo. ¿Y qué les dice el Señor? ¿En qué versículo vamos? El 11. Y respondió Roberto, y tuve miedo y me escondí. El 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, le echó la culpa a la mujer. 12, 13. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le echó la culpa a la serpiente. La primera consecuencia del pecado es echarle la culpa a los demás. Siempre que una persona comete un error y peca, la fácil es culpar a los demás. ¿Le ha pasado? Se llega tarde al trabajo y le dicen, ¿por qué llegó tarde? Todo el mundo tuvo la culpa menos yo. ¿Qué pasó con la producción que se demoró? ¿La culpa la tienen los demás menos yo? Adán y Eva, cuando pecaron, se quisieron justificar. Adán le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a Satanás. Satanás, pues, como siempre, es el que lleva el bulto, ¿no? Él siempre es el culpable de todo, ¿sí? Cristiano que se respete le echa la culpa al diablo de todo. Se le quema el arroz y la culpa fue ¿sí? Usted es bien desordenado, no encuentra la tarjeta del aceite P y el diablo se la escondió. ¿Sí? Deja la plata en cualquier lado, se le pierde y el diablo se la... Somos expertos para echarle la culpa a los demás. ¿Sí? Cometemos malas decisiones, pecamos y le echamos la culpa al diablo. Ay, es que el diablo me la trajo y... Ay. Sí, el diablo hace su trabajo, por supuesto, pero son mis decisiones. Amén. Y el Señor, en su método de mostrarle las consecuencias del pecado, le hace 4 preguntas al hombre. Y son 4 preguntas que a nosotros nos van a servir mucho. La primera pregunta es, ¿dónde estás tú? Versículo 9. Le pregunta a Adán y a Eva, ¿dónde estás? La segunda pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Recuerda usted que en el capítulo 1 y 2 el hombre y la mujer cómo andaban? Se miraban y... Aquí los que somos papás, cuando nuestros hijos están hasta los 2, 3 años, ¿eso pueden salir a la calle con todo el aire y qué se les da? Nada, hermano. Nada. Para ellos eso no es vergüenza. Así era Adán y Eva. No tenían vergüenza. Eran sinvergüenzas. Pero cuando Adán y Eva cometen el pecado de la desobediencia, ¿qué sintieron? Vergüenza. Y se miraban y dijeron, ¡ah! Se nos ven las vergüenzas. El hombre que está en pecado, ¿qué siente? Vergüenza. ¿Cómo está delante de Dios? ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? Desnudos. Desnudos, hermano. Porque Dios lo ve todo, lo conoce todo y lo sabe todo. Dígale a su vecino, el Señor lo sabe todo y usted no. Todo, todo. Ya ven, muchachos, eso que usted chatea al Señor, ¿lo está leyendo? Uy, qué vergüenza. Ese celular que usted tiene bloqueado con 5 claves, con candado, con seguridad, con huella, con detector de hermano, del Señor le está leyendo su celular. Amén. Porque ante Dios, ¿cómo estamos? Desnudos, hermano. El Señor le conoce sus estrías. Esas que tanto esconde el Señor,
se les conoce. Estos gorditos que usted se aprieta, el Señor se los conoce. Hablan sin figurados, ¿no? ¿Estamos como ante Dios? Desnudos. Dígale a su vecino, estás peluncho delante de Dios. Peluncho es un término huilense para decir desnudo. Cuando estuve en la Huila y me decían peluncho, yo quedaba loco. ¿Peluncho qué es eso? Y entendí que era desnudo. Otra pregunta que el Señor le hace al hombre para que entienda la consecuencia de su pecado. La siguiente pregunta que el Señor le hace es: ¿has comido del árbol que qué? Te mandé que no comieras. O sea, el Señor está diciendo, hizo lo que tanto le dije que no hiciera. Es que somos padres, nos ha pasado con los hijos, ¿sí o no? Tanto que le dije, tanto que le advertí. Y vean. ¿Le ha pasado papá? Sí. ¿Le ha pasado como hijo? Sí. Algunas veces me dijeron, se lo dije, se lo advertí. Y el Señor le estaba diciendo a Adán y a Eva exactamente: ¿por qué eso me desobedecieron? ¿Por qué comieron del árbol que les dije que no? ¿Por qué? Y la siguiente pregunta que le hace el Señor: ¿qué has hecho? Yo me imagino que Dios, especulando, se mandó la mano a la cabeza y dijo: ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron este par de... Ayer con Matías nos tocó: ¿qué hiciste, Matías, en los pantalones? Y mi esposa me miró y dijo: ahí le dejo ese chicharrón. Y el Señor miró a Adán y Eva y dijo: se hicieron. ¿Sí o no? El que entendió, dijo Jesús. ¿Qué hiciste?, le preguntó el Señor a Adán y a Eva. ¿Qué hiciste? ¿Qué hicieron? Y esta pregunta de ¿qué es lo que has hecho? Mire cómo nos tiene la humanidad, separados de Dios. Esta pregunta de ¿qué has hecho, hermano? Es una pregunta de tristeza. De tristeza. Si usted ha tenido hijos y sus hijos la han embarrado, usted dice: pero ¿por qué hizo eso? ¿Cierto? Y Dios miró a Adán y Eva y dijo: ¿por qué lo hiciste? El Señor se estaba lamentando aquí de las consecuencias que traería eso. Siguiente método que el Señor utiliza para atraer al pecado es que Dios le muestra y a Adán y Eva las consecuencias. Perdón, el siguiente es: le muestra ¿qué? El camino. Dios le muestra el camino. Génesis capítulo 6, versículo 15, no me puedo detener aquí. Es el primer versículo profético de la Biblia. Es el primer versículo mesiánico en la Biblia. Y en este versículo el Señor le está mostrando a Adán y a Eva que hay una oportunidad de salvación. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Este versículo está hablando de Jesucristo. No tengo el tiempo de desglosar todo el capítulo del versículo porque es muy largo, pero en lo que me interesa que usted entienda es que el Señor, el hombre y la mujer pecaron y el Señor inmediatamente les muestra un camino de salvación. Amén. Para toda persona que está en pecado hay un camino de salvación. Dígale a su vecino: hay un camino de salvación para ti. Hay un camino de salvación para ti. No importa el pecado, cual sea, hay un camino de salvación. Amén. ¿Y ese camino quién es? Jesucristo. El último método que utilizó Dios para atraer al hombre, ¿cuál es? Los persuade a... ¿Qué es persuadir? ¿Qué es persuadir? Convencer.
Es como si yo sacara aquí de pronto un jugo de guanábana así en leche y se lo muestro. ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy persuadiendo, ¿sí? Lo estoy provocando, ¿sí? Y el Señor con nosotros, ¿qué hace? Nos persuade, ¿sí? Nos invita a ¿qué? A cambiar. El Señor es todo un caballero. Él no obliga a nadie. Él nos persuade. Él nos muestra el camino, nos muestra la luz y dice, por aquí puede ser. Su decisión es su decisión. Amén. ¿Sí o no? ¿Qué dice Génesis 3, 10 y 11 y 21? Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios, ¿qué le dijo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Mira lo hermoso. Y Jehová Dios hizo al hombre, a su mujer, túnicas y pieles. ¿Y qué hizo? Y los vistió. El Señor. ¿Qué hizo Dios con el hombre? Los persuade para cambiar sus pobres intentos de aparecer decentes ante Dios. ¿Saben? Hay muchas personas que usan vestiduras falsas para aparecerse, para presentarse ante Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué se pusieron? ¿Hojas de qué? De higuera, de olivo. La higuera y el olivo es parecido al palo de brevo. ¿Sí? ¿Ustedes conocen el palo de brevo? ¿Cómo es la hoja? Ancha, grande, y tiene como 3 o 4. Entonces Adán se puso algo parecido a una hoja de brevo adelante y una hoja de brevo atrás, ¿sí? Y la mujer, pues también. Y dijeron, ya con esto, nuestro pecado está. Y el Señor suelta la carcajada. Dice, mi hijo, si le estoy viendo, porque ante Dios estamos desnudos. El hombre que está en pecado hoy en día se puede poner delante de Dios hojitas para tapar su pecado y su falta. Esas hojitas pueden ser culpar al otro. Esa hojita puede ser cualquier excusa. Y el Señor suelta la carcajada y dice, mi hijito, le estoy viendo todo. Sus hojitas no le tapan nada. Es que el Señor, hojitas. ¿Y qué hizo el Señor con Adán y Eva? Les quitó las hojitas. ¿Y cómo los vistió? En túnicas. El Señor restauró la vida de Adán y Eva y los vistió nuevamente. No les tapó su vergüenza, sino que los vistió de nuevo. La palabra túnica aquí en el original hebreo dice que es un vestido que va desde el cuello hasta los tobillos y hasta las mangas. Esa fue la vestidura que el Señor le hizo a Adán y a Eva. No fue una tiquifalda, no fue una minifalda. Fue una túnica que los cubrió todos. Porque eso tiene que ver con lo que hace Cristo en nosotros. Nos hace nuevas criaturas. Amén. ¿No le parece hermoso? El Señor toma a Adán y a Eva, les quita sus falsas excusas, sus falsas maneras de presentarse, y dice, ahora se van a presentar delante de mí con un nuevo vestido. Eso fue lo que hizo el Señor con Adán y Eva. Dígale a su vecino, tú tienes un nuevo vestido. Dígale de atrás, hermano, tienes un nuevo vestido. Dígale, no lo avergüences, no lo dañes, no lo manches. Si el Señor a usted lo ha llamado, a usted el Señor le ha puesto un nuevo, ¿por qué lo mancha? ¿Por qué le hace rotos a nuevo vestido? Hay cristianos modernos, ¿sí? Que hablan en sentido figurado, ¿no? Usan su vestido espiritual como los jeans de los chinos.
Deberían no ponerse nada. Esta semana vi una china con su jean, desde aquí, desde el muslo, como hasta abajo de la rodilla, llena de rotos, todos se le veían todas las piernas. Y yo decía, ¿no le dará frío a Japón? Donde venga un mosco hambriento, ¡pim! Se le come media pierna. Cada cual que se vista como quiera, yo no tengo problema en eso. Lo que estoy queriendo decir es que a veces delante de Dios nuestros vestidos están rotos. ¿Sabe que textilmente qué hay que hacer para vender un jean de estos? ¿Alguien sabe? ¿Es más caro un pantalón bueno o un pantalón de esos rotos? Pero si está roto, ¿por qué va a ser más caro? Hermana Teresa, ¿usted qué es costurera? Toca hacerlo bien, toca hacerlo completo y bien, y luego ¿y qué? Romperlo. Hay que hacerlo bien para dañarlo. Para que usted se lo ponga y diga, ay, mira, tengo unas piernas más hermosas. Tengo piel color canela. Sí, otras dicen, vea, yo soy piel lechosa. Sí, y muestran sus pieles. Deberían rajarlos a aquellos lados para que les vean las estrías ahí encima. Bueno, mire, el vestido que Dios le dio a usted, ese nuevo vestido, esa nueva persona en Cristo, usted no la puede dañar. Amén. Amén. Ese vestido que Dios nos ha dado debe permanecer intacto. Amén. Amén. Y termino con esto. El cristiano y los métodos dinámicos. Ahora vamos a aprender cómo podemos nosotros aplicar en nuestra vida diaria los métodos dinámicos que el Señor utilizó con nosotros. Lo primero que quiero que entiendan es que así como Dios tuvo un interés genuino por nosotros, usted debe tener un interés genuino por las personas que no conocen a Cristo. Amén. Un interés genuino es un interés de verdad. De verdad. ¿Cuál fue el primer método que Dios utilizó? ¿Quién recuerda? Ir en busca del perdido. Ir en busca del perdido. Recuerde que a usted Dios lo buscó a través de una persona. Si alguno de ustedes se convirtió por un mensaje de ángel, hermano, lo felicito porque puede pasar. Puede pasar. Si alguno de ustedes, como al apóstol Pablo, se le apareció el Señor Jesucristo en un fulgor y se convirtió, lo felicito. Pero creo que ninguno ha experimentado esas dos cosas. Usted fue salvo porque una persona fue y lo buscó. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Qué tiene que hacer usted entonces? Ir a buscar al perdido. Ir a buscarlo. Es el primer método efectivo, hermano, para salvar almas para Cristo. Ir a buscarlo. ¿Amén? Amén. Ir, llámese mandarle un mensaje de WhatsApp. Ir significa mandarle un mensaje. Ir significa ir a golpearla a su casa. Ir significa todo lo que sea necesario para acercarme a esa persona. Amén. ¿Cuántas veces Dios se acercó a usted? ¿Y usted cuántas veces le hizo? No puedo, estoy ocupado. Ahorita, más tarde. ¿Y el Señor qué hacía? Le mandaba a una persona, le mandaba a otra, o la misma, ahí. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ir en busca del perdido. Perdido significa no salvo, para los que no entienden. El no salvo. ¿Cuál es el siguiente método que Dios utilizó? El segundo método que Dios usa es que nos llama por nuestro propio. ¿Qué significa eso? Que Dios lo conocía a usted antes de. Dios no puso un aviso clasificado al azar. Dios fue a cada uno. Puso en el corazón de alguien la necesidad de ir a hablarle a usted porque Dios lo
conocían. ¿Qué significa eso? Así como Dios fue en busca de quien Él ya conocía, usted está llamado a ir a buscar las personas que usted conoce. ¿Amén? Amén. Dios lo va a utilizar a usted para salvar a quienes, a los que usted conoce. ¿Me hago entender? Es decir, Dios lo va a utilizar a usted para que en medio de su círculo social usted sea una persona de salvación. En su trabajo, en su estudio, en su colegio, en su universidad, en su familia, en su cuadra, en su barrio, con los que usted conoce. ¿Amén? Amén. ¿Vamos? Amén. ¿Cómo lo vamos a lograr? Como hablamos 8 días, mostrando el amor de Dios. Amén. A esa persona que ya es la que toca mostrarle el amor. Amén. A esa que usted le ha hablado y le ha hablado y le ha hablado y le ha hablado, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? Mostrarle el amor de Dios. Amén. Dígale a su vecino, vamos a mostrar el amor de Dios. Vamos a mostrar el amor de Dios. A veces mostrar el amor de Dios significa dejar cosas nuestras. A veces mostrar el amor de Dios significa regalar cosas nuestras. Ay, pastor, ni loco, entonces no amas. El Señor dijo que si alguien está hambriento, si tiene sed, si tiene frío, si Dios le dice, quítese el saco y regáleselo, eso es amor. Ay, Señor, pero es que es Alberto veo 5. Regáleselo. Por eso se lo estoy pidiendo, porque es fino. No, espere que tengo en la casa uno viejo que está descolorido, eso ya tiene el mapamundi ahí. No, Dios le dice, regálale ese que acabó de. ¿Lo amas? Entonces, muéstrale mi amor. ¿Amén? Amén. ¿Sí o no? Amén. Esto es lo que tenemos que hacer, mostrar el amor de Dios. Ir a esa persona que usted conoce, que sabe que necesita de Dios, y le va a mostrar el amor de Dios. Si sabe que esa persona tiene hambre, ¿qué tiene que hacer? ¿Orar por él? ¿Dice la Biblia? ¿Abrazarlo? ¿Qué te dice la Biblia? Darle de comer. Pero nosotros todo lo arreglamos con una frase evangélica que yo detesto. Y le ponemos tono espiritual. Voy a orar por ti, hermano. ¿Sí? Y las tripas. ¿Sí? Y esa persona por dentro dice, yo lo que tengo es ándale. Y nosotros, voy a orar por ti. Y por dentro está apretando el codo. Eso es mostrar el amor de Dios. Amén. Sacrifique una libra de arroz, sacrifique una libra de chocolate, que si sacrifique su alacena y dígale, acá tiene. Yo aprendí una frase que dice, aquí le mandó el Señor Jesucristo. ¿Ay, quién mandó? El Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así que hoy vaya, mire su alacena a ver qué puede darle a la persona que usted sabe que está pasando necesidad. Muéstrale el amor de Dios. Amén. Estos aménes no arrancan con ganas, pero bueno, yo sí, ¿verdad? El tercer método que Dios utilizó, ¿cuál es? ¿Qué es la predicación del Evangelio? Escúchenme, hermano. Mostrarle a las personas que cuando pecan van a recibir consecuencias. Claro, si yo me arrepiento recibo perdón, pero voy a recibir consecuencias. La gente cree que si le pide perdón a Dios no va a recibir consecuencias. Eso no dice la Biblia. El perdón es la paz interior, pero las consecuencias del pecado muchas veces hay que asumirlas.
Porque sería un Dios injusto. Si un hombre viene y mata a otra persona, le pide perdón a Dios y sigue por la calle, ¿usted cree que sería un Dios justo? No. La Biblia dice que para eso están las leyes y las autoridades, para castigar el delito. Así que cuando yo voy a hablarle de Cristo a una persona, debo decirle que su pecado le va a traer consecuencias. Y si no se arrepiente, su alma será condenada. Difícil, ¿sí o no? ¿O no? Pero a veces evangelizamos mal. Y le decimos a la gente, tranquilo. Ningún tranquilo, hermano. Ningún tranquilo, hermano. Si a usted le roban su carro, usted, tranquilo. Dios lo perdona, yo lo perdono. Sí, hermano. Si su jefe le robó la quincena, ¿usted hoy lo abraza? Tranquilo, jefe. ¿El Señor te ha perdonado, yo también? No, hermano. El pecado trae, ¿qué? Consecuencias. Si la gente hay que enseñarle que cuando pecan van a recibir, ¿qué van a recibir? Ahora, a la hora de decirle a una persona que el pecado trae consecuencias, es donde más errores cometemos, porque lo maltratamos, lo juzgamos, lo herimos, lo condenamos, trapeamos el piso con él o con ella. Y eso no es lo que dice la Biblia. Yo puedo mostrarle que está en pecado y puedo mostrarle sus consecuencias sin trapear el piso con esa. Cuando yo trapeo el piso con una persona a la que estoy evangelizando, le hago una pregunta: ¿dónde está el amor de Dios por esa persona? ¿Dónde está entonces? Es que es una prostituta. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dios trapeó el piso con usted? Yo creo que no. ¿Cómo lo miró Dios? ¿Y cómo lo trató? Bueno. Entonces, si usted le va a mostrar a alguien el pecado, por favor, hágalo con. Y el siguiente punto nos lleva a eso. ¿Qué tenemos que hacer? Mostrar el camino. Nuestra razón en el Evangelio, ¿cuál es? Mostrar el camino. ¿Usted puede obligar a alguien? ¿A cuánta gente le hemos rogado que venga a la iglesia? ¿Han venido? ¿Cuál es nuestra labor? Mostrar el camino. ¿Sí o no? Esa es nuestra labor. ¿Cuál es el camino? Jesús. Yo soy el camino, la verdad. Mi tarea es decirle a las personas, ese es el camino. La persona tomará la decisión si coge ese camino o sigue por donde va. ¿Amén? ¿Sí o no? A las malas no se puede. No se puede. Dígale a su vecino, muestre el camino. Muestre el camino. Y la sexta o la quinta que tengo, que me faltó una, es el Señor que hizo con Adán y Eva, los persuadió a qué. Nuestra labor en el Evangelio, ¿cuál es? ¿Persuadir a quién? A las personas para que cambien. Amén. Persuadir para que cambien. Aconsejar para que cambien. Ese amigo suyo que está, no sé, sumido en las drogas, sumido en el licor, sumido en el adulterio, sumido en la fornicación, el sexo lo tiene consumido. ¿Qué tenemos que hacer con esa persona? Persuadirlo para que cambie. ¿No podemos hacer más? Mostrarle el camino. ¿Amén? Repasemos así, terminamos. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Ir a buscar. ¿Qué hizo Dios con usted? Lo buscó. Lo buscó. Diga, Dios me buscó. Segundo, debemos ir, llamado por su nombre quiere decir ir a buscar a las personas que nosotros conocemos. Ore por la salvación del mundo. ¿Sí?
pero ore más por lo que usted conoce. Quizás usted nunca vaya a la China como misionero a comer ratoncito, culebrita, cucarachita, gatico, quizás nunca vaya a experimentar eso. Aquí usted come sancochito, ajiaquito, ¿sí? Usted tiene que ir ¿a dónde? A los que usted conoce. Amén. Tercero, tenemos que mostrar que el pecado trae. No le dé miedo, hermano, ni dé pena. Porque si usted no dice la verdad, usted será el responsable. Amén. Evangelice con la verdad. No le dé miedo, ni le dé pena, ni le dé temor. No podemos evangelizar con mentiras. Al pecado hay que decirle, a la persona que está mal, con todo el amor y con toda la calma y con toda la discreción, hay que decirle, usted está mal, necesita de Dios. ¿Sí o no? Hay que mostrárselo. Cuarto, ¿qué tenemos que hacer? Muéstrele a Jesús. Y quinto, enseñémosles, mostrémosles que debe cambiar. Amén. Incline su rostro, por favor, y vamos a orar. Yo quiero hacer una pregunta a todos. Y quiero que todos con sus ojos cerrados me miren. ¿Dónde está usted, Pedro? ¿Dónde está? ¿Detrás de qué se está escondiendo? ¿Detrás de cuántas excusas se está escondiendo de su relación con Dios? ¿Cuáles son sus métodos? ¿Cuáles son sus trapitos para presentarse delante de Dios? ¿Cuáles son esas excusas que usted pone delante para tapar su vergüenza? Estimado amigo, agradecemos su tiempo y disposición. Nuestro mayor deseo es bendecir su vida con la predicación de la palabra del Señor. Le animamos a seguir su relación personal con Dios. Si el mensaje que acabó de escuchar ha sido de bendición para su vida y cree que puede bendecir a otra persona, no dude en compartirlo. Bendiciones en Cristo Jesús.